Entonces, Romanos, el capítulo 7 que estamos estudiando hoy, que es del párrafo del versículo 14 al 25, el tema general es el cristiano y la lucha contra el pecado, ¿no? Este es el estudio del grupo Dulos, grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel. Pablo escribe a esta iglesia que tiene una mezcla entre judíos y gentiles, pero ya el emperador Claudio hizo que los judíos salgan de Roma, y esto de salir era justamente porque prohibió que puedan celebrar las fiestas, las 7 fiestas anuales y muchas otras cosas más. Entonces tuvieron que salir por 5 años, y cuando regresan los judíos se dan cuenta que esta iglesia de Roma que comenzó justamente en el Pentecostés, porque no hubo ningún apóstol que comenzó esta iglesia, pues tenga conflictos. Y Pablo escribe a la iglesia de Roma para explicar que los conflictos, pues obviamente, tienen una solución, y es que tienen que entender la doctrina. Y el conflicto ya se vio en los primeros capítulos, habla a los gentiles que están bajo condenación, los judíos también están bajo condenación, y en el capítulo 6 hemos visto que tanto el 6 como el 7 tienen una característica muy especial. Pablo hace las analogías de la muerte. Estamos muertos al pecado, al poder del pecado, y los primeros versículos del 1 al 13 habla de que estamos muertos al poder de la ley, o muertos a la ley de Dios. Por lo tanto, estamos vivos en Cristo. Y ahora Pablo va a hablar sobre un tema muy controversial: el cristiano y la lucha contra el pecado. Era el año 57 cuando escribe Pablo esta carta desde la ciudad de Corinto. Así que para este capítulo 7 hay 4 teorías principales de cómo interpretar el capítulo. La primera es que Pablo está hablando de él mismo, y a esta teoría se le llama el autobiográfico. Ahora, la segunda es que Pablo está hablando como representante de toda la humanidad, es decir, en esta tendencia y naturaleza pecaminosa o pecadora, caída de la humanidad, pues Pablo está hablando en este sentido, y esto lo dijo Crisóstomo. La tercera es que Pablo está hablando desde la experiencia de Adán. Recuerden que la muerte entró por Adán y así pasó a todos los hombres, y esto lo sostuvo Teodoro de Mopseitia. Y cuarto teoría es que Pablo está hablando de la experiencia del pueblo de Israel, es decir, de judíos todavía religiosos que todavía no han sido regenerados y que tiene mucha relación con la desobediencia de Israel. ¿Cuál será? Bueno, al final de este estudio vamos a verlo. Y si decimos y apoyamos la tesis primera de la autobiografía de Pablo, tendríamos que entender que Pablo habla desde la inocencia, que era alguien que de 1 a 12 años no conocía de la ley, después de la convicción que desde los 12 años él conocía de la ley, pero ahora que es cristiano, él entiende la justificación porque ha sido declarado justo por la gracia, y está desarrollando en este capítulo 7 la santificación progresiva. Si la tesis real es la autobiografía de Pablo, entonces nos quedamos con estas dos últimas, que es la autobiografía y la justificación, que se están desarrollando en el capítulo 6 y 7, especialmente el 7, la santificación progresiva. Pero a medida que vamos viendo los versículos, vamos a ir entendiendo. Y vamos a responder una pregunta en esta hora. ¿Está refiriéndose Pablo a una persona salva o a una no salva en los versículos 14 al 25? Porque la forma en que habla pareciera que esta persona no está salva, o es una persona que es salva y que realmente entonces tiene una lucha en su interior, y esto es el siguiente párrafo que vamos a estudiar. Entonces, recordemos, para ya entrar al bosquejo, entre más el creyente trata de esforzarse a ser más como Cristo, más experimentará su propia naturaleza pecadora. O como lo decía C.S. Lewis, ¿no? Cuanto más bueno quiero ser, me doy cuenta qué tan malo soy. Y esto es justamente cuanto más el creyente trata de esforzarse a ser más como Cristo,
más experimentará su propia naturaleza pecadora. Así que el bosquejo está dividido en 5 puntos, ¿no? Que sería la tercera parte de este capítulo, que es la lucha contra el pecado es real. Versículo 14. La lucha contra el pecado es real por ser humano. Versículo 15 al 17. La lucha contra el pecado es real porque vive en mí. Del 18 al 20. La lucha contra el pecado es real porque no hay nada bueno en mí. Y del 21 al 24. La lucha contra el pecado es real porque quiero hacer lo correcto y no puedo. Y la 25. La lucha contra el pecado es real, mas la respuesta está en Jesús. Así que el versículo 1, el primer párrafo que vemos, el versículo 14, nos dice lo siguiente: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque ya hemos visto que no estamos esclavos a la ley, porque Pablo hizo esa analogía de una mujer que muere su marido y está libre para casarse. El problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Otras versiones dice que soy un hombre carnal, un hombre esclavo del pecado. Pablo no tuvo ningún conflicto con la ley y no debe de haber ningún conflicto con la ley, porque hemos visto ya en el estudio pasado que la ley es buena, la ley es santa, o sea, la ley no es el problema. El problema es que la ley simplemente reveló o manifestó el pecado o cuán pecador o cuán degenerado es el ser humano. Hicimos un ejemplo con dos analogías que usamos, ¿no? Uno era, ¿se acuerdan? La máquina de rayos X. Si pasamos la máquina de rayos X y detecta que tengo los pulmones que se han contagiado con el virus, ¿no? Y están dañados en un 50 o 70%, no vamos a ir contra la máquina de rayos X y decirle, oye, tú eres culpable de que mis pulmones estén mal. No tienes, simplemente la máquina reveló lo que está mal dentro de ti. Y esto era la ley, o es la ley. Pero también la ley con sus estipulaciones o prohibiciones o la forma en que debe decir, como este letrero, recuerda donde decía prohibido bañarse, y la gente a veces le da ganas de bañarse, ¿no? Y el problema es que cuando se está bañando puede haber, no sé, o contaminación o un animal que le va a hacer daño y no va a decir, oye, ¿a quién va a echar la culpa? La ley, el letrero no es el problema es el hombre rebelde, desobediente, que desea siempre ir en contra de los principios de Dios. Entonces, Pablo dice, la ley sí es buena, es espiritual, la ley no es el problema está en mí. Ahora, ahí surge el problema para nosotros. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya no soy esclavo del pecado, pero dice Pablo, soy demasiado humano. Y está hablando de esta tendencia pecaminosa. El ser humano es pecador por naturaleza y soy un esclavo del pecado. Un, un ser humano es alguien que está atrapado en sus deseos, en sus delitos, en su pecado. Y la Biblia dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y eso lo dice Juan 8:34. Jesús, y Pablo lo volvió a repetir en los capítulos anteriores, es esclavo del pecado. Y algunos dirán, pero ¿cómo soy esclavo del pecado? Es que si tú no has dejado un pecado, te has vuelto esclavo del pecado. Y estoy hablando a cristianos porque a veces muchos cristianos tienen algo escondidito, ¿no? O como decía algo, de repente es la mentira, o algunos piensan que la mentira está bien, pero mentira es pecado, y si tú sigues mintiendo aún siendo cristiano, te estás volviendo esclavo de ese mismo pecado, o es el chisme, o es la lujuria, o es la avaricia, o es la codicia, o es simplemente el airarse, el enojarse, ¿no? Este tema que dice, que nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5, que manifiestas son las obras de la carne, la brujería, la hechicería, la borrachera. O sea, se están volviendo esclavos y siguen, no están volviendo, sino siguen siendo esclavos del pecado. Pero ¿cómo es que Cristo entonces
me ha libertado y sigo siendo esclavo. El problema no es Cristo, el problema es que tú sigues sometiéndote a un pecado. Y al contrario de ser libre, sigues siendo esclavo de ese pecado. Y entonces, ¿de qué se trata la salvación? Es que nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios, pero si nosotros nos sometemos a alguien, como dijo Pablo, para obedecerlo, venimos a ser esclavos del mismo. Ahora, versículo 15 al 17, la lucha contra el pecado es real porque vive en mí. Realmente no me entiendo a mí mismo. Y no es que Pablo está diciendo, ¿no? Como quisiera alguien que me entienda, no, él dice, no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago y lo he marcado. Y en cambio hago lo que odio. Y aquí Pablo no está hablando como una forma de justificar tu pecado, sino en la frustración de querer hacer lo correcto. No es que no quiera hacerlo, sí lo hago, pero en cambio hago lo que odio. Los rabinos decían que dentro de una persona existía un perro bueno o un perro blanco y un perro negro. Hoy lo llamamos la carne versus el espíritu. Y como ellos trataban de explicar este conflicto, por eso es que Pablo lo menciona, porque los rabinos o los que estaba dirigiendo su carta a los romanos también eran judíos y entendían esto. ¿Quién iba a ganar esta lucha, el perro negro o el perro blanco? Y obviamente los rabinos decían, a quien tú alimentes más. Si alimentas más al perro blanco, va a ganar al perro negro y lo va a dominar, porque va a ser más fuerte, más musculoso, más vigoroso. Pero si alimentas más al perro negro, que vendría a ser tu carne o tu herencia pecaminosa, pues le va a ganar al perro blanco. De esa manera ellos explicaban la lucha que Pablo lo está expresando en esta carta. Y el versículo 16 dice, pero si yo sé que hago, que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Así que Pablo pone en claro, la ley no es el problema, porque aún conociendo la ley, sigo haciendo lo que está mal. Claramente, versículo 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y aquí es algo muy interesante, ¿no? Porque las preguntas sobre, o sea, ¿cómo es esto? El pecado que vive en mí es como que no soy yo, sino es otro, ¿no? Es como a veces muchos juegan y le dan un golpecito a otro y no fui yo, ¿eh? ¿Y quién fue? Fue mi mano, ¿no? Como si la mano tuviera vida propia, como si el pecado tuviera, no sé, vida independiente de mí. Y es justamente esto lo que le llamaríamos la personificación del pecado, que en Génesis también se va a tratar, pero Pablo dice, ya no soy yo, sino el pecado que vive en mí, pero no está hablando algo como que, oye, no tienes culpa, sino está hablando de que tú y yo tenemos que entender que hay algo que está pasando en nuestra vida, que el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina, porque esto no solo lo dice en Romanos, también lo dice en Corintios y lo dice en Gálatas, tiene, pero también tiene la naturaleza pecaminosa. O sea, tenemos la naturaleza divina, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa. No se ha quitado de nosotros. Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Ahora, en Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y está hablando a cristianos, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así que Pablo aclara el punto en Gálatas, porque obviamente era una pregunta válida y es una pregunta válida para nosotros en este tipo de frustración, no en la justificación de que, bueno, todo el mundo peca y yo sigo pecando, sino la frustración de que a cuánto nos ha pasado, quiero hacer el bien, quiero dejar este pecado y lo dejo, pero llega un momento donde otra vez regresa y digo, pero ¿por qué, Señor? Y otra vez lucho y lo dejo y otra vez pasa, no sé, un mes o 2 meses o 3 meses y vuelvo a caer en lo mismo y digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues Pablo dice, hay esta lucha dentro de ti.
El espíritu quiere agradar a Dios. Y esa es la naturaleza divina. Pero mi carne quiere hacer lo contrario, quiere desobedecer a Dios. Y esto me impide hacer lo que yo quiero. Pero entonces ahí va el asunto, lo que yo quiero, el deseo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar esta área de nuestra vida, porque dice claramente estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y son dos fuerzas, el espíritu versus la carne. ¿Cómo voy a salir vencedor? ¿Cómo voy a salir hacia adelante? Pues si el espíritu es ese brazo que ustedes ven con polera negra o polo negro, pues le va a ganar a la carne que tiene este polo o polera blanca. Pero si es al revés, la carne es el brazo más fuerte de polera negra versus el espíritu que está flaco, pues obviamente le va a ganar. Y esta lucha está a diario. Esta lucha, ¿cuántos hemos hecho lucha, no? En el colegio, ya ese es el brazo musculoso, gana más o el que tiene más fuerza, es obvio. Pero si tú ves ese brazo fortalecido, es porque le ha tomado tiempo, disciplina, trabajo, esfuerzo, decisión. Y es justamente lo que nosotros necesitamos para salir victoriosos en el espíritu, o mejor dicho, para que el espíritu salga victorioso frente a las decisiones que tenemos que enfrentar a diario, porque la carne no se ha alejado de nosotros. La tendencia pecaminosa, la naturaleza pecaminosa sigue dentro de ti. A eso, algunos lo llaman, para que podamos entender, es el Adán que vive en nosotros. Es como si yo me quitara, ¿no?, la camisa, no voy a quitarme ahora, ¿no?, pero que está adentro, hay una polera, un polo que dice, Adán vive aquí, mi naturaleza pecaminosa. Todavía quiere hacer lo malo. Quiero amar a veces y sale el enojo, el odio. No quiero mentir porque sé que es pecado, pero me siento presionado y tengo que mentir, ¿no? No quiero, por ejemplo, mirar algo, la lujuria, una película, una serie, en internet, pero en el pronto me veo envuelto y lo vi, no quiero salir. Y esta lucha está a diario. La única forma es ejercitando, esforzándonos, teniendo disciplina, trabajando. ¿Y en qué? En mis decisiones. Porque esta lucha tiene que ver con las decisiones que yo tomo a diario. Segunda de Pedro 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. O sea, sí es posible escapar de la corrupción del mundo causadas por los deseos humanos, y hemos visto el cómo, y más adelante vamos a desarrollar el cómo más. Versículo 18 al 20, la lucha contra el pecado es real porque no hay nada bueno en mí, dice Pablo. 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, y es obvio, no existe. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Por eso, esta es la frustración. 20, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y otra vez regresamos a la personificación del pecado que ya en Génesis capítulo 6, versículo 7, cuando Caín quería matar a Abel. Y Dios le dice, mire, serás aceptado si haces lo correcto, o cuando mató, ¿no? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice Dios, el pecado está a la puerta. O sea, esta es la personificación del pecado, como si, y este que ten cuidado, como que está a la puerta, es como que, no sé si has visto eso cuando te hacen asustar, ¿no? Alguien está detrás de la puerta y ¡wow!, ¿no? O una bestia, un animal que está acechándote. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Lamentablemente Caín no hizo lo correcto, pero aquí hay una personificación del pecado y aquí Pablo otra vez lo usa. O sea, Romanos muestra tan claramente el pecado de la humanidad, hermanos. Miren, y algo muy interesante, no hay mención de Satanás aquí en Romanos, sino hasta el 16:20. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos echan la culpa a Satanás, ¿no? Hoy en día es famoso echar la culpa a Satanás. Oye, ¿por qué pecaste con la lujuria? Es que este Satanás, el cachudo, ¿no? El chanclas tiene la culpa. ¿Por qué sacaste la vuelta? No sé, ¿no? O ¿por qué miraste esas películas en internet? Es que Satanás me tentó. Es que la mujer tiene la culpa. ¿Quién le dice que salga así, ¿no? Desnuda. Yo no soy culpable. Ese es el Satanás, ¿no? Y es por eso que muchas personas al pecado lo llaman hoy demonio y piensan que necesitan ser liberados de los demonios cuando tienen que hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne y tomar las decisiones correctas para vivir en santidad. No es Satanás, eres tú. Santiago dice que de nuestro propio ser, de nuestra naturaleza pecaminosa, nace el pecado, es decir, cuando somos atraídos, somos seducidos y luego nos arrastra. Hasta ahí no es pecado, ¿no? Ser tentado no es pecado, pero una vez que el pecado, o sea, es concebido, tú lo tomas la acción, te dejas seducir, Santiago nos dice, da a luz a la muerte. Así que hasta el momento Pablo no está echando la culpa a Satanás, el chancludo, los demonios, sino no hay mención de Satanás hasta el 16:20. ¿Por qué? Porque los humanos no pueden culpar a Satanás por su problema con el pecado. Versículo 21 al 24, vamos a ver la lucha contra el pecado real porque quiero hacer lo correcto y no puedo. 21, he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y ahí está el asunto. No puedo evitar, sí, la victoria sobre el pecado. Debemos de recordar que Dios ha provisto a los creyentes con todo lo necesario para combatir el mal, sea personificado, literal o personal, sean Satanás y sus demonios, o sea nuestra carne o concupiscencia, como dice la Reina Valera, que es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y ustedes dicen, pero Pablo está diciendo que acá no puede. Sí, está hablando de la frustración, porque en el capítulo 8, que viene la próxima semana, van a ver cómo Pablo desarrolla el tema del Espíritu Santo, porque, ¿sabes? La salvación y la vida cristiana son un proceso diario que comienza y termina con las decisiones diarias de los creyentes. Vuelvo a decir, la salvación y la vida cristiana son un proceso diario que comienza y termina con las decisiones diarias de los creyentes. Tú tienes que tomar la decisión correcta. Si ya entiendes y conoces, y por eso Pablo lo pone, no solo para los judíos, que entendían obviamente lo que los rabinos decían, sino para los gentiles, que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, que el pecado es como una fuerza que está ahí. Obviamente el poder del pecado ha sido eliminado porque ya no estamos muertos al pecado, pero todavía quiere vivir ese hombre viejo, como decía Martín Lutero, ¿recuerdan? Pensé que el viejo hombre en el bautismo se había ahogado, ¿no? Cuando lo pusieron ahí, pero el desgraciado sabía nadar y volvió a vivir, ¿no? Entonces, es esto, el hombre viejo, la vieja naturaleza, la carne, los deseos pecaminosos, necesitan ser dominados, controlados. ¿Y esto qué significa? Que va a querer salir. ¿Y cómo lo dominamos o controlamos? Las decisiones que tú tomas a diario. No es Satanás el que te obliga a entrar al internet, no es Satanás el que te obliga a irte con esos amigos o tener una relación terrible o a faltar de respeto o a no amar a tu pareja, etcétera. No es Satanás, eres tú. Eres tú que tiene que tomar las decisiones diarias. ¿Y cuáles son las herramientas que el Señor nos da para tomar las decisiones correctas? Primero es el Espíritu Santo que hace a Cristo real para nosotros. Tómenlo en cuenta, el Espíritu Santo es la primera y Romanos 8 va a desarrollar más este tema.
O sea, tienes que estar consciente que tienes el Espíritu Santo que te redarguye, que te dice qué decisiones debes tomar. Entonces, toma esta herramienta que Dios nos ha dado. La segunda herramienta es la armadura espiritual de Dios. Efesios 6:11 dice, no, pónganse toda la armadura de Dios, con la cual ustedes van a resistir todas las trampas, artimañas del maligno. ¿Y cuándo debemos ponerlo la armadura? Todos los días. ¿A qué hora? Cuando salgas a pelear tus batallas, no cuando vayas a acostarte, porque hay algunos que oran solo en la noche y se ponen su armadura en la noche. A veces no tiene sentido, ¿no? O sea, nos ponemos y nos vestimos en nuestra batalla, pero ponte la armadura de Dios. Número 3, la revelación de su palabra. Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si no pasas tiempo con la palabra de Dios, la palabra revelada, ya sea para escuchar en tu devocional o leerla en tu devocional, ¿cómo pretendes tú salir victorioso en tus decisiones diarias? Cuarto, orar en el poder del Espíritu Santo o buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes vencer y tomar las decisiones correctas si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para estar en comunión con el Espíritu Santo? Judas 1:20 dice, oremos en el Espíritu Santo. Hay que orar con el poder del Espíritu Santo. 4 herramientas, 4 formas en las cuales vamos a tomar las decisiones correctas y no dejar que la carne o esta naturaleza pecaminosa domine. Al final sabemos, hermanos, la batalla es feroz, como dice Romanos 7, lo está mostrando, pero la batalla ya está ganada. Romanos capítulo 8, y lo vamos a estudiar la próxima semana. Cada día tú decides, tienes 2 caminos, ¿no? O vamos a mentir o vamos a decir la verdad. O vamos a robar o no voy a robar, ¿no? O no voy a ver esos videos sucios o no los voy a ver. O sea, la lucha entre la carne y el espíritu, tú lo decides. Pero usa esas 4 herramientas que te he dicho hace un momento, que son, claramente como hemos visto, el Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo mora en ti y te va a dar el poder. Es el Paracletos el que toma el 50. Para mí es 50-50, ¿no? Ya sé 50 y aumenta un poquito 51 y el 50 te agarra y te dice, bueno, decide por la voluntad de Dios. Segundo, la armadura de Dios. Tómala, toda la armadura, el casco, el yelmo, la espada, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, ponlo todo. Y la tercera es poderosa, la palabra de Dios. Hazlo. Ahí vas a saber tomar las decisiones correctas. Esa es la voluntad de Dios revelada. A veces no hay que darle tantas vueltas y si tú quieres o no quieres Dios, si Dios ya lo reveló. Y la cuarta, como hemos visto, sé lleno del Espíritu Santo. Haciendo esto, la carne va a ser vencida y derrotada. Y esta lucha, el Espíritu la va a ganar con las decisiones correctas, pero sabes, esto va a durar hasta que tú seas llevado a la presencia del Señor. Nunca va a terminar. Pero no es cansado, al contrario, es placentero. Versículo 22, Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Según de Corintios 4:16 nos dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. A pesar, Pablo dice, yo amo la ley de Dios y hace esta diferencia entre la parte física o la carne y la parte espiritual, porque nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero la pregunta es, ¿se refiere a Pablo, que ama la ley de Dios? Estas frases, ¿se refiere a Pablo o la humanidad salva que acepta la voluntad y la ley de Dios? Mire, vamos a hacer un pequeño resumen, porque Pablo dice, la ley es buena y espiritual, 7:14. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago, 7:15. Tercero, estoy de acuerdo con que la ley es buena, 7:16. O sea, ¿eres Pablo o es la humanidad salva? 4, quiero hacer lo que es correcto, 7:18. Quinto, quiero hacer lo que es bueno, 7:19. Sexto, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Séptimo, si hago lo que no quiero hacer, 7:20. Octavo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, quiero hacer, o sea, ¿es Pablo o es la humanidad? 7:21. Amo la ley de Dios. ¿Es Pablo o es la humanidad? Décimo, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. 7:23. Onceavo, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Parece que ahora el capítulo 7 muestra
que solo el conocimiento de Dios y su palabra no es suficiente, hermano. Los creyentes necesitan el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero la pregunta sigue suelta, ¿no? ¿Es Pablo o la humanidad? Y lo vamos a resolver después del 25. 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Miren, otro poder. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos a la introducción, ¿puede esta declaración de Pablo referirse a una persona salva? ¿Es Pablo, es la humanidad? Y hemos visto que esto es la teoría del autobiográfico. Miren, no, sí y no, porque este capítulo se refiere a personas morales, religiosas, pero no redimidas, pero sí se refiere, si diríamos no, se refiere a personas religiosas, pero hemos visto hace un momento como Pablo habla en primera persona, yo deseo, mí, y cuando decimos que sí se refiere ahora a una persona salva, entonces llegamos a un punto de decir que se refiere a la atención del evangelio del ya, pero todavía no. O sea, el ya, pero todavía. ¿Ya soy salvo? Sí, pero todavía no. ¿Cómo? No has muerto todavía. ¿Ya soy santo? Sí, pero todavía no. ¿Se dan cuenta? Esa es la tensión. ¿Ya tengo una herencia? Sí, pero todavía no. ¿Ya soy hijo de Dios? Sí, pero todavía no ha llegado tu muerte, ¿no? Ya soy declarado justo, sí, pero todavía tienes que seguir practicando la justicia. O sea, sí y no, sí y no. Esta tensión del ya, pero todavía no. Claramente se ve en este momento, especialmente en la santificación. Ya soy santo, sí, posicionalmente soy santo, pero todavía no eres santo 100% porque esta es la santidad progresiva. Así que Pablo está hablando de una persona salva, aunque algunos dicen que no. Miren, versículo 25, la lucha contra el pecado es real, mas la respuesta está en Jesús. Gracias a Dios, dice Pablo, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y algunos que están siguiendo el estudio dirán, pero Pablo dijo que ya no soy esclavo del pecado. No, digo, no eres esclavo del poder del pecado. Pero el pecado sigue morando en nosotros. Ahora, la evidencia textual nos responde. ¿Está refiriéndose Pablo a una persona salva o a una no salva en los versículos 14 al 25? Hay diferentes teorías. Miren, los que dicen que es a una persona no salva, dicen lo siguiente. Esta es la interpretación de los padres de la iglesia primitiva que hablaban griego, por eso los padres de la iglesia decían que se refería a una persona no salva. ¿Y por qué decían esto? Letra B, las siguientes frases apoyan a este punto de vista. Lo que dice Pablo, por ejemplo, el problema está en mí porque soy demasiado humano. En la Reina Valera dice soy carnal, o sea, esto es de alguien no salvo, versículo 14. Segundo, Pablo dice, soy un esclavo del pecado. En la Reina Valera dice, estoy vendido al pecado. ¿Cómo podría estar vendido al pecado si eres salvo? Versículo 14. Tercera frase que dicen que es a una persona salva, que es que mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, pero ¿cómo no va a existir nada bueno? En la Reina Valera dice, mi carne no mora el bien, versículo 18. Y la cuarta frase es, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En la Reina Valera dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo es posible que una persona salva tenga esto? Lo dice en el versículo 23. Así que los que creen esto, que es una persona no salva y que desde los padres de la iglesia primitiva lo decían, se apoyan a estos puntos de vista. Y el quinto, soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? En la Reina Valera dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. Entonces, estos 5 frases dicen las personas que es, o mejor dicho, la posición de estas personas que dicen que es una persona no salva. ¿Qué más dicen?
Otro punto para respaldar dice que el contexto inmediato del capítulo 6 es que somos libres del señorío del pecado, como les explicaba, ¿no? O sea, el capítulo 6 dice, ya soy libre del pecado, y el contexto del capítulo 8 empieza con, ahora pues, significa que es una persona no salva, y de la ausencia de cualquier referencia al Espíritu de Cristo hasta el final de este contexto. O sea, no hay una referencia al Espíritu o de Cristo hasta hemos visto al final. Entonces no es una persona salva. Y esos son los argumentos para decir que es una persona no salva. El segundo argumento sobre decir que es la persona, sí está hablando Pablo a una persona salva, son los siguientes. Primero, esta era la interpretación, recordemos, de Agustín, Calvino y la traducción de la Reforma. Segundo, las siguientes frases apoyan este punto de vista. Primero, la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. O sea, una persona salva está reconociendo esto. Es buena y espiritual. El problema está en mí, versículo 14. Número 2, estoy de acuerdo con que la ley es buena. O sea, como una persona no salva diría que la ley es buena, versículo 16. Tercero, no hago el bien que quiero. O sea, si quiere hacer el bien. Entonces, una persona no salva no haría esto, versículo 19. Cuarto, según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. O sea, si fuese una persona no salva, ¿cómo es que se deleita en la ley de Dios? Y esas 4 frases hacen entender entonces que se está tratando de una persona que sí es salva. Pero ¿qué otros argumentos hay para esto? Miren, otro, el contexto más amplio de Romanos pone al capítulo 7 en la sección que trata con la santificación. Más que simplemente entender esta lucha que tenemos contra la carne y el espíritu, nos está hablando de la forma en que deberíamos santificarnos y de el cambio obvio en los tiempos de los verbos del imperfecto al indefinido en los versículos 7 al 13 que hemos visto la semana pasada, y el uso consistente del tiempo presente en los versículos 14 y 24. O sea, antes hablaba así medio imperfecto, indefinido, pero ahora lo habla en tiempo presente. Pablo, escribiendo esta carta en el versículo 14 al 24, implica una sección diferente y nueva en la vida de Pablo, que significa la vida desde la conversión, la regeneración, y encuentra este problema. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Entonces, ¿es o no es que está hablando estos versículos de una persona salva? Sí, está hablando de una persona que es salva, pero que tiene esta lucha y este conflicto espiritual dentro de sí, y que Pablo lo habla en Gálatas. Así es que es en base a las decisiones que tú y yo tomamos y las herramientas que el Señor nos ha dado que vamos a salir adelante en esta frustración que podríamos experimentar en nuestra vida cristiana. Conclusiones. Primero, el ser humano es esclavo del pecado y solo Cristo puede liberarlo. Número 2, el cristiano tiene aún la naturaleza pecaminosa, pero también tiene la naturaleza divina que nos puede dar la victoria espiritual sobre el pecado. Y digo puede, si es que tomamos la decisión, si es que hacemos morir las obras de la carne, si es que tomamos las herramientas que Dios nos ha dado. Número 3, en la lucha de la carne y el espíritu, el cristiano debe de aprender a usar las armas espirituales y tomar las decisiones correctas reveladas en la Biblia, que son la voluntad de Dios. Y número 4, el cristiano enfrenta a diario la lucha del ya, pero todavía. Ya soy salvo, ya soy santo, ya, pero todavía, porque el cristianismo es un proceso en el cual estamos viviendo. No es un producto que se adquiere al levantar la mano o al orar y dice ya eres salvo, sí y no. Sí soy, pero todavía. Ese es el punto. Empiezo con arrepentimiento y continúo con arrepentimiento todos los días. Empiezo en fe y sigo en fe hasta el día que el Señor me lleve. Empiezo en servicio y debo de continuar en servicio. Empiezo en perseverar, pase lo que pase, y termino perseverando, pase lo que pase. Vamos a orar. Señor, gracias por esta carta de Romanos. Gracias por tu siervo que se pone en nuestros zapatos de cuántas veces hemos querido hacer lo bueno y hemos terminado
haciendo lo malo. Experimentamos esa lucha de esta herencia pecaminosa desde Adán, de esta naturaleza pecaminosa, Señor, pero también nos damos cuenta que sí hay victoria en ti, que a medida que nosotros vamos avanzando, tomando las decisiones correctas, usando las herramientas espirituales, las armas espirituales que nos has dado, pues la naturaleza de la carne, esa naturaleza pecaminosa va siendo menos en nosotros y el espíritu va siendo más. Es como diría Juan, es necesario que que la carne mengüe, sea menos y tú crezcas, que tú seas más. Ayuda a mis hermanos a tomar las decisiones correctas y a usar esas herramientas que tú nos has dado. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.